la bienvenida a la charla Ser Hombre, Discursos y Performativas de diferentes regiones de Oaxaca, en el marco de los 16 días de activismo de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, promovida a nivel mundial por la ONU y en Oaxaca de Juárez por el Instituto Municipal de la Mujer. Al final contaremos con la presencia de la directora de Desarrollo Humano y de la directora del Instituto Municipal de la Mujer. Queremos agradecer la presencia de nuestras invitadas, que más adelante serán presentadas por Ignacio Galdamés. Bueno, esta charla le estará moderando Ignacio Galdamés Coloma, quien estará facilitando esta charla. El trabajo de Ignacio está enfocado principalmente a la reflexión sobre formas de comunicar y responder en colectividad a la vida y las dificultades, proponiendo modos de organización basadas en estructuras horizontalizadas y tendientes a la reflexión constante, así como la actualización permanente. El trabajo de Ignacio se nutre de las prácticas narrativas, el trabajo comunitario, la educación popular, así como el aprendizaje autodirigido que se construye de herramientas para establecer espacios de diálogo y acción en contextos educativos, tanto formales como informales, en el rol docente, facilitador, tallerista y organizador. Como terapeuta clínico comunitario especializado en situaciones de violencia, trauma e interculturalidad, así como en las artes escénicas, especialmente montajes y talleres que visibilicen estructuras de poder y desigualdad, buscando ampliar los horizontes de diversidad en cuanto a las maneras de ser y de pensar el mundo. Ignacio, muchas gracias por aceptar la invitación. Iniciamos la charla y te cedo la palabra. Muchas gracias, Mari, por la invitación y por la confianza. Bueno, espero que cumplir mi rol de buena manera. Mucho gusto, Carmen, y espero también poder tener el gusto con Guillermo y con Carlos, que se están uniendo. Eso me gusta, deseando desde acá poder cumplir mi rol de la mejor manera, como moderando y facilitando la conversación. Tenemos pensadas unas preguntas. No sé si Subdirección está hablando algo, me parece. Bueno, tenemos pensadas unas preguntas que lleven a la reflexión muy relacionadas con el ser hombre y esta idea, la idea de ser hombre o también como las acciones, lo que pusimos en el título como performativas, que viene a ser como un poco las acciones, ¿no? Que hacemos los hombres y que están muy relacionadas como con estos discursos, con la manera de movernos, la manera en que podemos mover nuestro cuerpo y que no lo podemos mover según la lógica hegemónica. Entonces, mucho tiene que ver como con eso, sobre cómo aprendemos a ser hombre y cómo esto va cambiando en cada cultura. Entonces, las preguntas van un poquito orientadas hacia eso, como en ver las experiencias de cada una de las participantes sobre este tema y cómo han visto movimientos o diferencias, como donde existe un discurso hegemónico, siempre existen discursos alternativos o subversos, en ese sentido, como un poco conversar sobre eso, probablemente a lo largo de 1 hora y algo de conversación. Eso sería principalmente de mi parte. No sé si comienzo directamente, me podrían ayudar con esa parte. Planteo la primera pregunta, ¿o a alguien le gustaría tomar la palabra, decir algo antes? ¿No? ¿Nos lanzamos? Bien. Bueno, la primera pregunta que hemos considerado fue en respecto justo a sus experiencias o reflexiones, cómo se construye me están acá soplando por interno, que aproveche de presentar a los participantes. Sí.
Por una parte, bueno, tenemos a Carmen, que recién nos habíamos saludado, que si no me equivoco, su reseña acá me dice que es una mujer chichimeca del estado de Guanajuato, ¿es correcto, Carmen? Así es, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Abogada egresada de la UNAM, directora de atención a mujeres indígenas y afromexicanas en el INIPI. He asesorado procesos organizativos, dice acá la reseña de Carmen, con perspectiva de género en varios estados del país. Mucho gusto y bienvenida. Hola, mucho gusto, muchísimas gracias, Ignacio, y acá estamos para compartir un poco la experiencia del ser hombres en distintas partes del país desde la perspectiva cultural. Perfecto, sí, qué ansias de escucharte. Gracias. Tenemos también la presencia, por lo que entiendo, de Carlos Mata Jiménez, persona originaria de Ñucu, Yucu, Yusa, actualmente villa de Tetutepec, pueblo mixteco de la costa de Oaxaca. Dice acá su reseña que creció en el seno de una familia campesina, salió de su pueblo para estudiar ingeniería en agroecología en la Universidad Autónoma de Chapingo y volver a su comunidad. Actualmente cultiva la tierra, es promotor regional del proyecto Agrodiversidad Mexicana del Conavío, radialista apasionado en radio comunitaria Estéreo Lluvia, 106.1 FM, y parte del grupo de referentes de género del proceso que acompaña Ojo de Agua Comunicación con las radios comunitarias de Oaxaca. Eso, parte de él. Y, me esperan un poco, tenemos también aquí la vida de Guillermo, que Guillermo ha participado en la producción y capacitación radio audiovisual y radiofónica para organizaciones y comunidades indígenas desde hace más de 30 años. Dice, ha trabajado como realizador de documentales, editor, fotógrafo, participó en el diseño e implementación de programas de transferencia de medios audiovisuales a comunidades y organizaciones indígenas en el Instituto Nacional Indigenista. Posteriormente inició y dirigió el Centro de Video Indígena desde la ciudad de Oaxaca. Guillermo es socio fundador de Ojo de Agua Comunicación, promueve la apropiación de los medios en comunidades y organizaciones indígenas. Trabaja también para la incidencia de políticas públicas y fomenta la difusión de video y radio que buscan la autoexpresión y autonomía para los pueblos originarios y otros grupos que también han sido marginalizados. Bienvenidos también Guillermo y Carlos. No sé si ustedes tienen audio, pueden oírnos, conversar con nosotros. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Se te escucha muy bien. Sí. Ok, muy bien. Pues sí, pues muchísimas gracias por esa invitación. Me parece que se te fue el audio. No te estamos escuchando en este momento. En la calle, en la banqueta, mi casa falló el internet todo el día, pues vine aquí a un ciber y me pusieron afuera en la banqueta y estoy aquí, si veo carros y gente atrás, mucho ruido, es por eso, ojalá me escuchen bien. Perfecto, se nos fue un momento tu audio, pero te escuchamos relativamente bien, ahí se escuchan los carros detrás de fondo. Pero qué bueno que pudiste hacer ese arreglo y contar con internet. Bienvenido. Carlos, por tu parte, ¿nos escuchas? Hola, hola a todos, todas. Muchas gracias por la invitación. Esperamos compartir un buen rato en esta charla. Totalmente, muy de acuerdo. Muy bien. Si me dan un segundo nada más. Aprovechamos
Hagamos este pequeño corte para presentar a la maestra Graciela Calvo Navarrete. Ella es la directora del Instituto Municipal de la Mujer, a quien agradecemos su presencia. Y pues, si nos permites, Ignacio, nos estará dando unas palabras. Por supuesto, sí. Honestamente, justo te iba a preguntar sobre eso, pensando en nuestra orden del día. Sí. Adelante, maestra Graciela. No sé si es... Maestra, no la estamos escuchando. ¿Me escuchan ahora? Oh, qué bien. Miren, no me van a creer, pero estoy tomando una clase para poder hacer este manejo de redes, de plataformas. Soy una mujer ya muy adulta, tengo 58 años. Entonces, de pronto, créanme, estas cosas que son aparentemente fáciles para algunas personas, para mí no lo son tanto. Pero bueno, ya estoy aquí, encantada, Ignacio, de conocerte, de participar un breve momento con ustedes. Y bueno, la charla está, ustedes saben, en el marco de los 16 días de activismo por la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional Histórico de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y el Instituto, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano, hemos hecho un gran esfuerzo por traer, bueno, cosas que pensamos que son importantes para la ciudadanía, y me parece que una asignatura pendiente es justamente hablar de las nuevas masculinidades, de la masculinidad. Le hemos conocido bajo muchos términos, bajo muchos rubros, pero a mí me parece que es una de las asignaturas pendientes, que esta discusión, esta charla, esta conversación está abierta, y yo confío en que nos lleve a la reflexión. Creo y considero que las mujeres hemos hecho ya mucho trabajo en materia de género, en materia de igualdad, y creo que nuestros compañeros varones, nuestros pares, pues ahora están dándose a la tarea de reformularse lo que significa ser hombre, lo que significa la masculinidad. Y me encanta poder tener estas reflexiones, evidentemente, porque creo que todavía nos hace falta democratizar muchos espacios, el doméstico, incluso el laboral, aunque estamos ya muchas mujeres en ese ámbito, incluso en tomas de decisión que antes era más complicado. Todavía nos falta derribar algunos techos de cristal, por supuesto, y creo que el involucramiento de los hombres en las tareas de cuidado, en el asunto doméstico, es una asignatura que hay que reflexionar. Necesitamos tener compañeros de vida, y sobre todo, tener relaciones igualitarias y, por supuesto, libres de cualquier forma de violencia. Así es que para mí es un lujazo tenerles aquí, hablar del tema, y por supuesto que aplaudo muchísimo todas estas iniciativas. Nos hacen falta, y enhorabuena, confío en que va a ser una charla deliciosa. Les agradezco a todas y a todos, y bueno, si no me quitan el micrófono, yo les sigo, así es que mejor cedo a Ignacio, ya que comience con su orden del día como es debido, y mucho éxito. Espero que tenga muy buena recepción esto y nos haga pensar mucho en lo que nos queda por hacer todavía. Muchas felicidades y que tengan muy lindo día. Buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias, Graciela. Un gusto, y bueno, como yo soy también de los mismos, que me pongo a hablar y a platicar, me voy a pasar a las preguntas, para así también ceder el micrófono por mi parte. También me parece como algo buenísimo que suceda esto, y creo que es un trabajo constante, ¿no? Que nunca se acaba. O sea, pienso en la propia vida de nosotros y en los trabajos organizativos, donde uno piensa que de repente ya está haciendo algo subversivo, y resulta que a veces se sofistican estas lógicas, ¿no? Que vienen como de esta cultura patriarcal,
machista y volvemos a reproducir cosas, entonces es un replantearnos constantemente, siento yo, un trabajo que no acaba, ¿no? No hay un punto final o una nueva masculinidad donde ya estamos libres y se acabó todo y algo parecido, sino un trabajo constante. Bien, la primera pregunta dice acá, ustedes la pueden readaptar si prefieren a sus términos, eso está buenísimo. Dice, en su experiencia o reflexiones, ¿cómo se construye este ser hombres, como esta idea de ser hombres, en sus comunidades? Pensando en que en cada lugar la idea de ser hombre puede que varíen, que sean un poco diferentes o bastante diferentes. Entonces, esa es la primera pregunta. Cedo el micrófono a quien desee comenzar. Puede ser Carmen, puede ser Carlos o Guillermo, como ustedes prefieran. ¿Podré iniciar? Por supuesto. ¿Qué temas arectans que tengo? Uri. Muy buenas tardes a todas y todos, Carmen Álvarez. Es una reflexión muy interesante desde cómo se construye el ser hombre dependiendo de la cultura, ¿no? Por ejemplo, yo soy chichimeca y en mi cultura es bastante natural ver a los hombres en todo momento en el apoyo o en la realización de tareas que generalmente se consideran tareas únicas y exclusivamente para mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotras en la comunidad podemos decidir ser madres solteras sin que esto lleve un estigma. Es decir, el padre puede también decidir vivir en unión o no con la persona con quien desee unirse. Y a partir de que somos, desde que nacemos, empezamos a ver esta relación igualitaria entre hombres y mujeres en torno a los quehaceres generales de la casa, ¿no? Mantener la casa, el sostener toda una familia, que implica el que tanto hombres como mujeres trabajemos en el mismo sentido. Si ambos salen a trabajar fuera de casa, si ambos están en la milpa, si en casa llega el varón, el hombre, y cocina, y barre, y limpia, y atiende a los hijos, y las mujeres también lo hacemos, pero incluso yo he sostenido en el caso de la población chichimeca guachichila a la que yo pertenezco, que sostenemos el matriarcado, pero no este matriarcado en el ideal de que solo la mujer manda y ya, sino que hay una relación mucho más igualitaria en las relaciones comunitarias incluso, ¿no? Las mujeres hemos sido siempre autoridades en la comunidad y antes, no sé, mi bisabuelo, que fue una de las personas que era autoridad en la comunidad, autoridad tradicional, lo fue porque hacia afuera, hacia la parte no indígena, la parte mestiza, no había la posibilidad que la matriarca de la comunidad fuera interlocutora directa, no sé si me explico. Entonces se tuvo que asumir el papel del hombre, tuvo que asumir el papel de interlocutor de la comunidad, generado por la poca flexibilidad que tiene la población, o que tenía en ese momento la población no indígena, de dialogar con una mujer, ¿no? Entonces, sin embargo, al interior de la comunidad esto era, quien tomaba las decisiones y con quienes se consensuaban era con las mujeres, y las mujeres eran las que decidían y al final de cuentas le daban la palabra para que llevara. Pero al interior de la comunidad era muy interesante cómo se desarrollaba el rol de los hombres, ¿no? Cómo los hombres podían en su momento pues ser tiernos con las hijas, los hijos, poder cocinar y atender de manera igualitaria a sus parejas. Es decir, si la mujer salía a trabajar y el hombre se quedaba en casa, que no estaba mal visto con nosotros, cuando llegaba la mujer se le atendía. O cuando en general a las mujeres, que es, insisto en este tema de matriarcado, los hombres o las otras mujeres, pues les atendíamos, ¿no? Entonces se construye una forma distinta del ser hombre, del ser varón, del ser parte integrante de la familia y de la comunidad, que cuando estás fuera de ella choca, hay un choque cultural tremendo, ¿no? Yo recuerdo de niña, mi madre se iba a lavar, por ejemplo, al río o a los lavaderos del pueblo, pero mi padre se quedaba a guisar, se quedaba a preparar el almuerzo para todos los hijos, y se quedaba a ver los quehaceres de la casa cuando éramos pequeños, y a cada uno de nosotros, mis hermanos y yo,
nos enviaban a la milpa, a la recolección por igual. O sea, no había distinción de quién era una niña y quién era un niño para poder hacer los quehaceres de la casa. Y entonces cuando llegaba a regresar a mi madre de lavar, mi madre no se levantaba, no llegaba a preparar alimentos y tampoco llegaba a servir y a que se sentara el marido y a que sirviera, sino mi madre llegaba y se sentaba y entonces mi padre inmediatamente le servía y nos servía a todos, ¿no? Todos en la mesa, todos nos daba los alimentos. Pero esto chocaba cuando llegaba alguien que no era de nuestra comunidad, alguien incluso que no era indígena, y eso empezaban con este tema de los mandilones, este tema de que les empezaban a poner ciertos motes o ciertas formas de decir que a nosotros nos desorientaba mucho, ¿no? Y cuando uno acudía a la casa de alguien que no era de nuestra comunidad, que era chichimeca, pues había un choque cultural bastante fuerte al identificar que las mujeres tenían que esperarse a comer al final, o tenían que darle primero a todo el mundo, o tenían que servir mucho antes, o sea, no sé, era como todo este tipo de cosas, y entonces eso incide mucho en la construcción del ser hombre, ¿no? La carga que se asumen las mujeres, y por otro lado, la carga que asumían los hombres. Es decir, a las otras sociedades que no son la nuestra, yo identificaba un gran pesar en los hombres, ¿no? Un peso al no poder externar sentimientos, al cargar con el peso de mantener una familia, de ser el hombre de la casa, el que tiene que resolver las cosas, el que tiene que mantener a la familia, y eso, vaya, genera un desequilibrio y un ser hombre de una forma como muy distinta, con una carga cultural y un peso cultural bastante complejo, ¿no? Pues, la experiencia que nosotros tenemos a partir de eso es cómo pudimos incidir en algunas comunidades no chichimecas para el trato igualitario, ¿no? En el caso también en Guanajuato hay otra cosa interesante, en otros pueblos otomí, en el que hay algo que ellos le llaman la dualidad, ¿no? Donde siempre van a la par hombre y mujer y no puede existir el uno sin el otro, y todo tiene dualidad en la cosmovisión del pueblo otomí del noreste del estado de Guanajuato, y cómo pudimos identificar que a raíz de eso en otros pueblos indígenas originalmente había este respeto hacia las mujeres y esta construcción del ser de la mujer y del hombre como mucho más igualitaria, pero con la imposición tanto de la iglesia como de la visión occidental que se tiene a partir de la conquista y de todos estos procesos, pues hubo una imposición incluso para los hombres de este continente del ser distintos a los que se venía siendo en las culturas prehispánicas, ¿no? Es un poco como esa reflexión. Uy, qué interesante, Carmen. La verdad, me deja sin palabras. Gracias. Hola otra vez. Pues verán, yo quiero hacer una reflexión porque me impacta mucho que lo que me platica o lo que nos comparte nuestra compañera que nos antecedió, me impacta mucho porque la realidad de muchas comunidades de Oaxaca, de México, del mundo, no comparten esta realidad. Ella tiene razón, esta realidad no se comparte, estas relaciones más equilibradas, más equitativas, más igualitarias, no se comparten. Y yo vuelvo a la pregunta original. Creo que todo esto parte de cosas que tienen que ver con la concepción, la educación y una llamada división sexual del trabajo. Esta idea de que las mujeres somos útiles, buenas para ciertas cosas, básicamente para el trabajo doméstico, mientras que los varones, por una concepción, una educación que está desde que somos muy pequeñas y desde hace muchos siglos, esta idea de que están mejor dotados, de que incluso tienen otras capacidades que las mujeres no tenemos. Pareciera que estas ideas ya se rebasaron, que esto ya quedó atrás hace mucho, y sin embargo, cuando vamos viendo lo que piensan las jóvenes, los jóvenes, las personas más adultas, nos damos cuenta que en realidad estas ideas no han cambiado lo suficiente. Estoy alegre de que tengamos muchas leyes diferentes, de que se preocupen y se ocupen en materia de igualdad nuestros gobiernos,
pero por ahí escuchaba alguna vez una bella maestra que decía que lo más difícil de cambiar eran las ideas, ¿no? La educación respecto a lo que teníamos como aprendizaje, porque creo que lo aprendemos desde muy pequeñas y pequeños, y el problema está en que eso es muy difícil de cambiar. Entonces, ¿dónde se origina? Pues en nuestras culturas, en nuestras historias de vida, en estas culturas donde pareciera que habremos seres humanos de primera y de segunda, personas que valen más y personas que valen menos, mujeres subordinadas siempre o regularmente, porque siempre ya es una exageración quizá, pero mujeres que estamos subordinadas en estas relaciones a los mandatos, ¿no? A los mandatos de género. Y esta idea de que los hombres son la autoridad, son los que mandan y son los que tienen incluso la posibilidad de decir qué es correcto y qué es incorrecto para las mujeres. ¿Qué nos preocupa y qué nos debería ocupar? Pues esta idea de que no seamos las mujeres autónomas, de que tomemos y tengamos la posibilidad en muchas relaciones con nuestros pares varones de ser autónomas y tomar decisiones por cuenta propia. ¿Qué debe cambiar? A lo mejor ya me adelanté al final de la pregunta y de todas las preguntas. Pues debe cambiar esta educación en materia de género, en materia de relaciones entre hombres y mujeres. Y los hombres, tristemente, creo que deberían de abandonar estos privilegios que les da el hecho de ser hombres para conseguir relaciones más igualitarias. Y qué envidia vivir en una comunidad como la que nos describen, porque yo realmente no he conocido espacios así y hemos tenido que hacernos a nosotras mismas, ¿no? E ir tratando de democratizar nuestras relaciones con los varones. Pero y con eso cierro, un ejemplo vivo que parece que podríamos seguir, que podríamos tomar como un referente para pensar que esto se puede, que lo que hemos construido se puede deconstruir y se puede modificar, se puede cambiar. Muchísimas gracias. Yo no iba a intervenir, pero la verdad es que me emocionó tanto escuchar esto que ya metí mi cuchara, pero adelante. Ya dejo a los panelistas ahora sí continuar. Muchas gracias y gracias por compartir. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Me piden que replantee la pregunta. La pregunta es, en su experiencia o reflexiones, ¿cómo se construye estas ideas de ser hombre en tu comunidad, en sus comunidades, pensando en la comunidad de cada quien? No sé si les gustaría aportar algo, Carlos, Guillermo. Por ahí. ¿Sí me están escuchando? Sí, te escuchamos. Bien. Te aviso si no. A ver, sí, haz una seña, por favor, Ignacio, porque apenas les escucho a ustedes. Sí, veo tu imagen. Tengo pésimo internet, te pido disculpas. Tuve un día muy complicado de internet, pero bueno, ahí va, a ver si no me corto otra vez. Pues primero, muchísimas gracias por estar por invitarme a este diálogo, que creo que son diálogos muy, muy importantes. La verdad, cuando supe que estaba esta invitación, me animé mucho, porque también yo como hombre, me interesa mucho entender más cómo es este proceso y reinventarme en muchos sentidos, ¿no? Y no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, como dijo Ignacio al principio, yo estoy en una organización de la sociedad civil en la ciudad de Oaxaca, basados en la ciudad de Oaxaca, es Ojo de Agua Comunicación, y trabajamos mucho en el tema de medios de comunicación y pueblos indígenas y otros grupos, otras comunidades, otros grupos minorizados, como lo llamamos. Y hace algunos años empezamos a entender que el tema de género era algo donde teníamos que entrar, ¿no? Y nos daba miedo, nos daba mucho, mucho miedo. Pues ahí, Estéreo Lluvia, donde está Carlos Mata, también nos acompañaron también en muchos de estos procesos. No sabíamos cómo entrarle porque teníamos una actitud como de mucho respeto
las dinámicas, ¿no? Mucho respeto a no de perspectiva de género, de feminismo, sentíamos que las culturas indígenas muy bien, pero por supuesto algo había que hacer porque era una cosa urgente, ¿no? Se veía, nos preocupaba mucho la violencia y contra las mujeres que se veía, violencia institucional, violencia física, sabíamos que eso tenía que cambiar. Digamos que los medios comunitarios hicieran algo al respecto. Y ahí nos topamos empezamos a ver el tema del feminismo comunitario, ¿no? Y por ahí vimos unos hechos interesantes en torno a por dónde podemos incidir en las comunidades, ¿no? Y empezamos a tomar talleres desde Ojo de Agua para entender por dónde entrarle, ¿no? Y una cosa que entendimos desde el principio es que si no cambiábamos los que estábamos en Ojo de Agua, no podíamos hacer nada en las comunidades, ¿no? Entonces teníamos que nos obligó a mirarnos hacia adentro, no solo a hacer algo hacia las comunidades, sino mirar hacia nuestra comunidad como organización, ¿no? Una organización que tenemos ya 20 y pico años, y hay mucha cercanía a los que somos fundadores, y somos como prácticamente una familia. Y bueno, en todo este proceso empezamos a entender por dónde trabajar, y hace como 4 años empezamos un poquito a tocar el tema de nuevas masculinidades, ¿no? Y eso a mí se me hizo, ahora sí como hombre, se me hizo muy, muy interesante, como una forma de comprender de manera mucho más directa, íntima, emotiva, cómo el sistema de patriarcado también me está afectando a mí. O sea, y cuando escucho esto de una situación de privilegio de los hombres, que por supuesto es muy cierto, sí está ahí, pero también los hombres sufrimos mucho por el sistema de patriarcado, y de una manera que no nos damos cuenta, porque está tan metido en lo que vivimos que es complicadísimo, ¿no? Entonces, en esta comunidad de la construcción de ser hombre, digamos, hablo ahorita de Ojo de Agua en particular, es complicada, debo decirlo. O sea, hemos llevado algunos talleres, seguimos con talleres de equidad de género, y hemos entrado con tema de masculinidades, y creo que hasta Carlos está metido en un proceso también de masculinidades desde los comunicadores en las comunidades, desde Ojo de Agua. Y lo que vemos que está pasando dentro de los hombres que estamos en Ojo de Agua, que somos mayoría hombres, es como una gran diversidad de reacción a estos cambios, ¿no? A esta como replantearnos como ser hombres, ¿no? Desde algunos que estamos, digamos, como más abiertos, interesados en entrarle a este asunto, no sin nuestras inercias, sin nuestras resistencias instintivas, y a otros que como que lo ven como algo que no es necesario, ¿no? Entonces, internamente se está dando una discusión que reflexión, ¿no? Hasta las discusiones hablan de que algo por dentro se está moviendo, ¿no? Algo que tiene que moverse muy adentro. Entonces, estamos en este proceso que es muy, muy demasiado lento, ¿no? Demasiado lento, y tenemos que hacer más rápido. Pero también entiendo que es un proceso de todos han metido en también por ahí, por dónde es esto, ¿no? Falta, pero por lo menos ahí está, ¿no? Y bueno, te estamos escuchando muy entrecortado, Guillermo, muy entrecortado en este momento. ¿Nos escuchas? Bueno, me parece que se le fue el audio a Guillermo. Guillermo, ¿estás por ahí? Pareciera que no. Carlos, no sé si te gustaría responder a la pregunta.
mientras Guillermo se reincorpora. Sí, mira, Sí, claro. Sí. Bueno, pues me gustaría platicar algo parecido a lo que compartió la compañera Carmen, pero la verdad es que no, que así no sucede en mi comunidad ni en la región, ¿no? Podría ser que escarbándole un poquito más a la historia y a cómo se relacionaban antes hombres y mujeres en nuestras comunidades mixtecas de la costa, pues podamos encontrar algunos elementos parecidos. Creo que regresó Guillermo, ¿verdad? Pareciera Bueno, que sí. siguiendo, bueno, pues la verdad es como nos formamos como hombres, pues vemos en nuestros pueblos, en muchos de los pueblos mixtecos de la costa, pues quiénes son las autoridades, tanto religiosas como administrativas, pues siempre han sido hombres en su mayoría, con algunas excepciones, quienes pues comparten la música, la alegría, ¿no? El poder festejar, también son hombres, ¿no? Y entonces, pues desde niños se nos hace muy difícil identificar esas diferencias, o en lo personal, en mi propia experiencia se me hizo muy difícil diferenciar, ¿no? O que se me haya hecho evidente las diferencias entre hombres y mujeres, y no fue hasta que salí de mi comunidad, cuando inicié en una universidad, y pues compartiendo los mismos espacios, las mismas aulas con compañeras de otras culturas, de otras regiones del país, cuando pues puede uno percatarse de estas diferencias mucho más notablemente al pues recibir pues historias de vida de muchas otras comunidades, ¿no? Pues en nuestras comunidades, en mi comunidad en particular, pues ya es una comunidad mestiza, con mucha violencia por atrás, ¿no? En su historia, mucha sangre. Y bueno, pues eso pues ha contribuido a formar como una idea del ser hombre, ¿no? En las canciones seguramente, si ustedes hayan escuchado una canción de la costa oaxaqueña, está muy, muy claro el papel del hombre, ¿no? Es un hombre fuerte, valiente, aguerrido, ¿no? Que no siempre va a responder a otro hombre que le está retando. Y bueno, pues en ese ambiente es donde crecimos muchos de quienes compartimos el espacio ahorita en la radio, y cuando Ojo de Agua nos presenta esta propuesta de primero los talleres de género, que hablaban sobre el feminismo y sobre pues los derechos de las mujeres y las nuevas posturas en relación a eso, pues a muchos se nos vino como un balde de agua fría, ¿no? En la cabeza, de no poder en estos primeros momentos compartir la misma empatía que las compañeras, pero poco a poco pues se ha ido trabajando bastante, y, y pues es complicado, ¿no? Complicado, de un día para otro tratar de sacarse toda esa cultura que trae uno dentro, ¿no? Que es parte de sí mismo. Diariamente, ¿no? Continuamente, y reflexionarlo. Y bueno, pues hasta aquí dejaría esta primera participación. Muchas gracias, Carlos. Está muy interesante cómo se van entrelazando las diferentes experiencias y lo mucho que nos habla sobre la cultura, ¿no? Como en
términos muy generales y sobre las diferentes como entendimientos culturales que tenemos sobre este tema. Luego vienen unas preguntas que están asociadas un poco como a este cambio, de hecho. Una es si pueden identificar diferencias, decía, en este de ser hombre entre pueblos y otros, pero creo que eso medio lo hemos ido hablando. Entonces, como pienso que las preguntas son detonadoras, se deben ir adaptando también a nuestra conversación. Luego, la siguiente pregunta dice, ¿estas ideas han sido siempre iguales o han cambiado a lo largo del tiempo? Que algo hemos hablado de eso, pero puedo lanzar la pregunta a ver qué sale. Y dice, ¿en qué lo notas? ¿En qué notas que ha cambiado a lo largo del tiempo o que han habido cambios, estas diferencias? ¿Quién le gustaría responder? Por favor. Discúlpenos, empecé. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Uy, te escuchamos muy, muy mal, Guillermo. Mejor espero un ratito. Es que hay muy fuerte y que el mundo se va a quitar. Bueno, mientras esperamos a ver si Guillermo dijo que esperáramos un ratito a ver si es que él puede solucionar el tema del internet. Sabemos que es complicadísimo este tema con las redes y todo, nos supera a todos. Carmen, tú habías levantado la mano, ¿te gustaría opinar? Por favor. Sí, claro. Es muy agradable escuchar cómo desde la visión de los hombres se van dando cuenta de estas diferencias con respecto a las mujeres y cómo en muchos de los casos justo se dan cuenta cuando salen de la comunidad, ¿no? Porque en tanto están metidos en un mismo entorno, es difícil percatarse de esas diferencias sustanciales. En mi región, en la región, nos dábamos cuenta que éramos diferentes a partir de que unas podíamos parir y los otros no, ¿no? Esa era la diferencia sustancial. Y fuera de ello, pues las mujeres íbamos a la milpa y las mujeres íbamos a trabajar de igual manera que los hombres, y ambos teníamos responsabilidades igual al interior de la casa y al interior de la comunidad. Ambos podíamos asumir la autoridad comunitaria, es decir, las mujeres no tenían ningún impedimento para ser parte, y a la fecha, ¿no? A la fecha en mi comunidad, las mujeres somos autoridades y hemos sido autoridades en todo momento. La diferencia es que ahora ya podemos ser autoridades sin poner delante a alguien, hombre, que dialogue y nos represente ante la autoridad municipal, que es mestiza. Entonces, esa es una diferencia sustancial. Pero por otro lado, en la comunidad de encontrarse tan cerca de la cabecera municipal, que es mestiza, ha tenido cambios en el sentido de que la sociedad mestiza ha cuestionado el rol de los hombres al interior de la comunidad, es decir, los ha influido de cierta manera, o de hombres que han llegado a la comunidad que vienen con una costumbre distinta a la nuestra, y que esto va minando hacia el interior, ¿no? Del ser hombre, según la sociedad mestiza cercana que tenemos. Y esto ha permeado de alguna manera. Hace unos días discutíamos justo con gente de la comunidad que qué pasa con la violencia hacia la comunidad. Y decíamos que si era necesario, yo como directora de atención a mujeres indígenas y afromexicanas en el INPI, les planteaba si era necesario que tuviéramos una casa de la mujer indígena que atendiera los temas de violencias de las mujeres. Y me decían, es que mira, Carmen, va a ser difícil que en nuestras comunidades se persiga la violencia física de las mujeres porque no es muy común, ¿no? O sea, nosotros no vivimos mucho eso. Mi padre jamás tocó a mi madre, eso no estaba bien visto, no estaba permitido y no lo concebimos pues así, ¿no? Jamás. No hubo esa violencia. A partir del contacto con otros de fuera, empezó a haber otro tipo de violencia y nos decía la gente en la comunidad. Ahorita la violencia que estamos viendo, la violencia del narcotráfico, que repercute mucho más fuerte en las mujeres, porque habemos muchas mujeres que decidimos ser madres solteras o decidimos estar solas, y la pobreza, aunado a la pobreza que se tiene en la región,
pues muchas mujeres son presas fáciles del narcomenudeo y demás, y entonces es contra ellas contra quien se va el crimen organizado, ¿no? Entonces nos decían, es que poner una casa de la mujer indígena que atienda la violencia es complicado porque no vas a tener mucha gente, no hay mucha gente no hay muchos hombres que vayan golpeando a las mujeres ahí en la región, eso es mal visto y es complicado. Más bien yo creo que ahí en muchos casos habrá, porque pudiera en algunas ocasiones interpretarse de esa manera inversa, habrá muchos hombres que se van a quejar de las mujeres, ¿no? Habrá muchos hombres que vayan y digan, las mujeres nos están violentando con esta visión distinta. Y se ha cambiado mucho en el sentido de que muchos hombres en las comunidades se sienten mucho más libres cuando van a otros espacios no indígenas o a los espacios mestizos, en donde ya pueden llevar a sus niñas y a sus niños a la escuela, que se pueden mostrar cariñosos, e incluso que no tienen esta carga del ser hombre macho para mostrar su sexualidad hacia una persona del mismo género, ¿no? Que eso también ha cambiado bastante, es decir, a pesar de que Guanajuato es un estado, le dicen mocho por excelencia, es un estado donde nació el sinarquismo, muy conservador en términos del catolicismo y la influencia religiosa. A pesar de ello hay mucha apertura para la preferencia sexual de los hombres. Sin embargo, pues esto es lo que ha cambiado un poco, cómo hacia afuera nos podemos o se pueden hombres y mujeres manifestar mucho más libre, ¿no? Hacia afuera, que antes necesitábamos intermediarios hombres. Y ha sido un poco, cómo poder identificar esas diferencias. Desde nosotros no encontramos o nunca hubo ese pensar al interior de la comunidad en las diferencias, no sé, por cuestiones de inteligencia o de fuerza, es que no sé cómo decirlo, pues, porque para mí es complicado expresarlo toda vez que no lo vivo, no lo he vivido, entonces me resulta bastante complicado. Pero hay un ejemplo muy claro, mira. Recuerdo que mi abuelo paterno, que acostumbraba a llevar la cosecha de tuna, la tuna al pueblo, llevarlo a vender. En alguna ocasión le pidió a mi abuela, su mujer, su pareja, le pidió que lo acompañara al pueblo a dejar el encargo de tuna, porque una señora lo hostigaba, lo molestaba, ¿no? Y eso pues era inadecuado en nosotros, ¿no? O sea, en otro contexto hubiera sido, creo, si lo digo de manera bastante respetuosa, hubiera sido lo contrario, ¿no? Que se sintiera el hostigamiento de parte del hombre hacia la mujer. Y acá era diferente, ¿no? Es que las mujeres me hostigan a mí como hombre. Y además, eso no está bien visto, ¿no? No puedes tú violentar a la otra persona, sea hombre, sea mujer, eso no está bien visto, no puede ser así. Ese es uno. Como un ejemplo que me cuesta, o lo pongo ahí como para ver este tema de diferenciación o las diferencias entre hombres y mujeres en el contexto de mi cultura. O, por ejemplo, mi abuela, ¿no? Mi abuela era una señora que se tenía que levantar temprano a cuidar a los animales, le llamamos raspar, hacer el plachique, o sea, ella se dedicaba, parte del quehacer que a ella le tocaba, era ir a raspar los magueyes para sacar aguamiel y hacer pulque. Entonces ella caminaba mucho y cargaba mucho, pero pues es que ella era una mujer y no era débil. Y los hombres al mismo tiempo hacían exactamente lo mismo en otro espacio del trabajo comunitario, pues del trabajo familiar. Y nunca se le tachó de, bueno, es que ella es mujer y es débil, o es que él es hombre y él es más fuerte. O en el caso de mi bisabuela, ¿no? Que mi bisabuela, que era la matriarca, que llegaba y lo que hacía era, todo el mundo trabajaba y juntaba toda la cosecha para que ella fuera y vendiera en el centro del pueblo. Y a ella se le atendía de esa manera. Ella nunca llegaba a la casa a lavar trastes, ni llegaba a lavar ropa, ni llegaba a atender esas cosas que uno pudiera considerar o se consideran en muchos lados como propios de la mujer, ¿no? Y el bisabuelo, como él era curandero, pues el bisabuelo tampoco hacía nada. O sea,
estaban en un plano en el que eran iguales la bisabuela y el bisabuelo como autoridades dentro del clan familiar, pero además hacia afuera, hacia la comunidad. Entonces, me resulta de repente complicado. Ahora lo vivo en la sociedad en general, en donde, pues, a pesar de que siempre me he considerado con las mismas oportunidades, de las mismas posibilidades, intelectuales, físicas, etcétera, etcétera, tengo menos oportunidades en la sociedad que los hombres, ¿no? En general. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver diferencias, pero que a mí me han resultado bastante difícil asimilar, pues. Interesante. Bueno, imagino que esta dificultad similar debe tener relación con lo que nos contabas de toda tu historia comunitaria y familiar, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, sobre todo cuando eres infante, cuando estás en esa adolescencia que has vivido de manera igualitaria la relación entre hombres y mujeres. Yo vengo de una familia muy grande, éramos 7 hombres y 4 mujeres, ¿no? Y ahí, vaya, yo era de las más pequeñas de la familia, y no por ser de las más pequeñas y ser niña, se me exentaba de los trabajos de la milpa, o se me exentaba de cargar agua, o de hacer bardas o cercas de piedra, ¿no? O sea, tenía la misma capacidad de todos, pero cuando nos encontrábamos con otras familias fuera de mi lugar de origen, hay que cuidar a la niña, ¿no? La niña no corre, la niña no juega, la niña no, incluso hacia afuera, es algo que tengo como muy marcado, me decían marimacho, esto era así como, pero ¿por qué? Si yo también corro, juego y todo, porque igual mis hermanos lo hacen y no hay ningún impedimento que nosotros lo hagamos. Tiene que ver con cómo crecí y cómo después de que crezco me vinculo con otras sociedades, no solo con la sociedad mexicana, sino con otras sociedades en otros pueblos en donde esto no es normal o lo común. Gracias, Carmen. Muy interesante. Por ahí, Guillermo, no sé si estás con buen audio, intentamos a ver si... Bueno, no sé si te gustaría responder, ¿escuchaste la pregunta por tu parte? A ver si no sé si algo se corta, parece. Ya me escucha mejor, supongo, ¿no? De nuevo no te escuchamos. Nuevamente. Porque con... Hoy estamos teniendo serias dificultades para escuchar a Guillermo, con muchas ganas de saber un poco más de cómo lo está viviendo él o cómo lo ha visto él, pero bueno, creo que está teniendo bastantes dificultades con el internet. No sé, Carlos, si te gustaría tomar la palabra a ti. Ok, sí. Pues las diferencias desde la familia, ¿no? Desde que, pues sí, el papá y la mamá en algunos casos, pues son quienes se van a trabajar a la milpa, se van a trabajar a la parcela, pero la mamá es quien regresa a casa y pues tiene que preparar la comida, tiene que atender a los hijos, a las hijas, ¿no? Mientras el papá descansa, ¿no? O en otras cuestiones, en otros casos, pues se pone a desgranar el maíz, a hacer algunas actividades en la casa, pero que tienen que ver más con el asunto de construir, de pues hacer bardas, de limpiar, de tirar un bordo, ¿no? Algunas de estas actividades que pues se le consideran como las que debería de hacer un hombre, ¿no? También vemos las diferencias
cuando pues en las fiestas familiares quienes organizan el asunto de la comida pues son las mujeres, ¿no? Todas las mujeres pues son quienes se encargan y organizan la comida, mientras que los hombres organizan que la lona, la ramada, la, los hombres por requerir mucha fuerza. Y bueno, ya en el ámbito comunitario, pues también vemos las diferencias al organizar las fiestas, ¿no? Es muy marcado que en las funcias, que le llamamos así, pues a los preparativos que se hacen antes de la velación de un cuerpo, de un difunto, pues quienes prácticamente organizan todo, pues son las mujeres. Carlos, y aprovechando ahí lo que estás comentando, ¿has visto cambios, movimientos? Ay, sí, estabas. De comida, y sin embargo son las mujeres quienes lo hacen, ¿no? A cargar el agua y todo, son ellas, pelar los pollos, toda esa actividad bastante ardua, pues son las mujeres quienes lo hacen, y los hombres, por la mayoría, pues en la mayoría de los casos nomás es ir a rajar la leña, que es en la mañanita, en la madrugada, y ya prácticamente el hombre que llega después de eso, pues llega a sentarse y al terminar toda la jornada de trabajo, pues la familia que está a cargo de la actividad, pues tiene que entregar una ración de comida a quienes fueron a ayudar. Pero primero se les da su ración de comida de comida y lo que ofrezca la familia, y hasta lo último es la familia, las mujeres, ¿no? Que ayudaron a preparar la comida, incluso la última que recibe la ración pues es la señora que está a cargo de la cocina. Y bueno, pues esas mismas diferencias pues las vemos al ser autoridades, ¿no? Aquí todavía a pesar de que de las nuevas leyes que se propusieron, ¿no? Para equilibrar los gobiernos en términos de equidad de género, pues vemos que hay ciertas expresiones de los hombres de querer aún poner a mujeres que pues no son del todo libres, ¿no? Sino que están ahí, pero atrás de ellas está el hombre gobernando, ¿no? Eso es algo que va cambiando, en algunos casos ya son pues mujeres que verdaderamente son autónomas y son valientes a subyugarse de ese dominio de los hombres, pero pues aún falta muchísimo, ¿no? Que lograr. Y bueno, pues también es notorio, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres acá, y algo que pasa en el núcleo familiar es que el hombre no cocina, no lava ropa, no barre la casa, todo eso son actividades de las mujeres, ¿no? Incluso hay hombres que señalan agradecimiento a la mujer que lo atiende bien, ¿no? Que le lava, que le plancha, ¿no? Y lo dicen así, ¿no? Como agradezco que tengo una mujer que es buena, ¿no? Que me atiende, que me cuida, ¿no? Pero es bien que señalan que que lo aprecian mucho cuando la pareja se va, ¿no? Cuando tarda muchos días fuera de su casa, entonces cuando se valora. Y bueno, quizá ahora ya hay ciertas diferencias, ¿no? Quizá algunos hombres ya
saben cocinar, saben planchar, podrían valerse por sí mismos, diría yo, si se quedan solos un buen tiempo, porque pues en mi comunidad y las comunidades vecinas, pues hay mucha migración hacia Estados Unidos, y pues allá los hombres generalmente cocinan, ¿no? Trabajan en restaurantes, lavando platos, y quizás sí lo saben o lo reconocen que lo saben, pero vuelven acá y vuelven en el mismo rol, ¿no? A tener el mismo rol de ser el hombre que es atendido por la mujer. Y bueno, otra de las expresiones de cambio, pues, que se da también porque muchos de los jóvenes, pues, ya estamos saliendo a estudiar. En ese momento, pues, tenemos que valernos también por sí mismos, lavar nuestra ropa, planchar, cocinarnos. Pero, pues, pocos son los que regresan a la comunidad. Y bueno, pues quien se queda, pues sigue reproduciendo los mismos patrones, los mismos elementos pues, de la cultura al interior de la comunidad. En ese sentido, pues creo que en mi comunidad pues hace falta mucho que reflexionar sobre estos temas. El tema de la violencia en nuestras comunidades pues es un reflejo de ello. El municipio de Villa de Tutepec pues está dentro de los semáforos de alerta de género, y pues hay mucho que trabajar. Yo siento que estas pláticas pues abonan mucho, porque a través de las redes sociales pues, también hay muchas manifestaciones de machismo y de no entender que la lucha de las mujeres, ¿no? El feminismo pues, no se le ve bien de parte de los hombres. Hay hombres que pues no hacen ni tantito esfuerzo por comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Simplemente pues siguen justificando sus acciones o dicen es que sí, pues sí reconocemos que somos diferentes a las mujeres, pero pues no queremos que las mujeres sean ahora como los hombres, ¿no? Como si fuera este asunto de la lucha feminista como un simple cambio de papeles. Entonces, pues creo que hasta aquí la dejaría. No sé si tienen alguna pregunta. Súper. Si quieres, lanzo la pregunta que viene. ¿Te parece bien? ¿Si les parece bien? Ok. Pensando que tenemos como 20 minutos, me parece mucho. Haciendo de reloj control, nos quedan 20 minutitos. Denme un segundito y les la pregunta que viene. Bien, nuestra siguiente pregunta es si conocen o tienen en mente, quedan dos preguntas, entonces me parece que podemos pueden elegir contestar una o elegir contestar la siguiente. Esta dice, ¿conocen experiencias en comunidad donde la perspectiva de género haya estado presente en la forma de responder a problemas o necesidades? Como algo nuevo que nos pueda llamar la atención. Y la otra pregunta, pueden retomar, como digo, cualquiera de las dos. Una es sobre esta experiencia de responder a problemas o necesidades en comunidad desde una perspectiva de género, que me parece que Carmen contó mucho sobre cosas que son coincidentes culturalmente con mucho de lo que se está luchando hoy en día, ¿no? Con subvertir como estas verdades impuestas y todo esto. Y la segunda es, en su espacio de incidencia, dice acá, ¿qué ha resultado útil para ustedes para abrir el diálogo entre hombres para atender en temas como la violencia de género? ¿Qué grietas han encontrado? O sea, ¿qué les ha ayudado? ¿Qué maña ha sido útil? ¿O desde qué compromiso, lugares de importancia? Escuchaba que hablaban justo como de verle la importancia y la diferencia, me acuerdo mucho, decían en el colectivo,
No sé si Carlos o Guillermo comentaban de esto, que en el colectivo empezaron como a sensibilizarse con la violencia de género, por ejemplo, y que también hablaban de que no solo afecta a las mujeres, también nos afecta a nosotros, que ese puede ser también otra puerta de entrada. Eh, Porque muchos dicen como que fuese un favor, ¿no? Como que uno estuviese haciendo un favor o algo parecido, cuando es algo muy político que nos afecta a todas las personas. ¿Sí? ¿A alguien le gustaría tomar la palabra sobre alguna de estas dos preguntas? Vuelvo a hacer esto, a ver si funciona. A ver, intentemos. Ok. Mira, que quería un poquito retomar la primera pregunta, un poquito nada más, porque se me fue. Y sí quería nada más compartir un par de experiencias. De hecho, una de ellas justamente en el pueblo de Carlos sucedió, donde sí hemos visto unos cambios muy importantes. Y por cierto, un paréntesis aquí sobre esta forma de acercarnos al diálogo que les felicito. Y es esta forma más como, esa narrativa más positiva, ¿no? Esa perspectiva además positiva de cómo narrar estas situaciones, ¿no? Y no solo que todo está mal aquí. Esta idea del cambio, de esperanza y todo, creo que es muy, muy bueno. Por ahí tenemos que trabajar, pues, ¿no? En Tututepec, cuando empezamos desde Ojo de Agua a aplicar el tema de equidad de género, nosotros hemos dado talleres todo el tiempo, ¿no? Hemos apoyado la radio desde Lluvia, nos está Carlos desde hace varios años. Y cuando empezamos a plantear la idea de hacer talleres con más presencia de mujeres, las autoridades resistieron mucho. O sea, nos veían como con una cara de qué se trata esto, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué mujeres? ¿No? O sea, no les entraba para nada en su horizonte, pues, ¿no? Ignacia, levanta la mano si no me escuchan bien, ¿eh? Porque yo les sigo mientras. Ok. Entonces, eso fue, ¿qué será? 2015 más o menos, ¿no? Y ahora debo decir, ¿no? Escuchando a Carlos y otras personas ahí, cuando hablamos del tema de género y escuchamos por lo menos a los radialistas que están ahí, las y los radialistas, como se siente para los hombres, están completamente abiertos a la discusión, están completamente abiertos a que lo hablemos, a que se analice, y eso para mí es una transformación muy importante, ¿no? Ahora, ojo, eso no quiere decir que hay una transformación, quiere decir que hay un discurso, ¿no? Y sabemos que entre el dicho y el hecho, pues sí hay mucho trecho, ¿no? Y estamos justamente como cerrando ese espacio que está ahorita todavía muy amplio entre el discurso de algunas personas y su propio actuar, ¿no? Y sabemos que dicen una cosa, van a casa y actúan de otra manera, porque como Carlos ha escrito también, y no solo en Tututepec, hablamos en general de todas las comunidades, ¿no? Sin embargo, una cosa que aquí pongo a consideración, y es algo que yo creo que estamos aprendiendo de Ojo de Agua, es que al usar ciertas palabras, a narrar las cosas de otra manera, a empezar a pensar cómo repensarnos, aunque todavía no lo practiquemos, ya es una transformación, ¿no? Ya hay incoherencias, a veces esas incoherencias pueden parecer hipocresías, ¿no? Y a veces lo son, de parte de algunos hombres, pero al final hay un discurso que creo que es el primer paso hacia romper una barrera. Y sí, a ver, la palabra, empezar con la narración, empezar a ver cómo te defines en el discurso, y poco a poco la práctica se va usando eso. Entonces, esa es una cosa interesante, y a través de los años, o sea, yo tengo el privilegio de caminar en estos años, entonces sí veo los cambios. ¿No? Es muy, muy... En este momento no te escuchamos, Guillermo.
Hola Guillermo, ¿nos escuchas? Ya me sacó aquí la computadora y regresé. Pero bueno, creo que para no quitar más tiempo, lo dejo por regresar a la pregunta anterior, pero me da pena que esté cortándome cada rato. Mejor paro ahí para que los puedan hablar. Ay, gracias Guillermo, te escuchamos toda la primera parte muy bien, la verdad, está muy interesante lo que nos contabas, pero por lo menos para mí, luego se nos fue el audio nuevamente, que parte de esto entendemos que escapa también. Bien. Ok. ¿Quieren que repita una parte o no sé, como ustedes quieran? Si gustas, puedes finalizar la idea, si gustas. Sí, no sé en qué momento se cortó. De pronto te vi con una cara de perplejo ahí, no sé si era en ese momento, pero lo que decía era que bueno, estamos en una etapa donde tal vez estamos viendo una cosa que es una incoherencia, ¿no? Porque de alguna manera, de hecho, hoy mismo estaba leyendo una evaluación que habíamos hecho hace un par de años, que hice una evaluación externa sobre cómo la gente en las comunidades percibe el tema de masculinidades, de género. Y justamente decía esto, de que hay un discurso que va en el camino donde pensamos que debe ir, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo indican que mientras se dice eso, también se dice, por ejemplo, que las mujeres no pueden cumplir un cargo, ¿no? Entonces, hay una contradicción, hay una incoherencia todavía en cómo se percibe esta cuestión de la equidad, especialmente desde lo masculino. Pero lo que decía era que sí hay yo creo que es un problema importante, ¿no? Que por lo menos el discurso apropiado y que de ella las palabras que las acciones, ¿no? Buen camino, y yo tengo la fe, porque me ha tocado ver eso varios años en el desarrollo, de que sí tengo la esperanza positiva de que las cosas sí van transformándose hacia donde es más justo, pues, ¿no? Y donde tal vez el patriarcado se está desmontando poco a poco, ¿no? Bien, me dicen acá por interno que debemos acercarnos hacia los comentarios finales. No sé si les gustaría comentar tal vez alguna de estas grietas o algo de eso que les resonó o que le haya resonado, por ejemplo, de los relatos de los demás, que les gustaría que vayamos centralizando hacia ese lugar o hacia los lugares posibles hoy en día. Carmen. Sí, lo que quiero ir concluyendo es que mi cultura es muy distinta, definitivamente. Es una cultura arraigada y que no es tan común y visible en otras partes. Somos del centro del país y una cultura de cine es cierto bastante difícil. Lo que sí veo es que es una constante estos roles de hombres y mujeres en otras culturas y en la sociedad mestiza también, muy fuerte además. Y que hay espacios de oportunidad definitivamente. ¿Qué espacios de oportunidad vemos? Uno, el compartir estas formas de ser distintas y el beneficio que tiene para la sociedad en general es bueno, ¿no? Es saber que entre más trato igualitario, entonces habrá menos violencia y entonces habrá una valorización justa del ser hombre y ser mujer, ¿no? Eso es importante. Que podamos ir buscando que sean las propias mujeres y los propios hombres quienes vayan generando estos espacios de reflexión al interior de las comunidades, independientemente de cómo se vean al interior de su propia comunidad. Es decir, que en el caso de las mujeres, el tema de la visibilización de la valía que tenemos no sea un estigma, no sea un motivo para señalarnos. Y en el caso de los hombres, justo rebelarse en contra de la carga que les han impuesto de ser el que mantiene, el que sostiene, el que lleva, el que es fuerte, el que no llora y el que además reprime su propia sexualidad, también sea un espacio para poder buscar una forma más solidaria hacia los otros hombres dentro de la comunidad. Esto es sumamente importante y creo que además tiene que ver mucho con cómo educamos. Cómo desde el interior de la familia hacemos y sentamos las bases de unas posturas mucho más igualitarias, ¿no? Ver, por ejemplo, a mis hermanos que todos cocinan, que todos limpian, que todos lavan, que todos, y mis cuñadas que hacen revoltura y van a la milpa y amansan
yeguas y amansan las yuntas para sembrar. O sea, nos deja a nosotros ver que estamos en ese plano de igualdad, pero que esto se tiene que replicar afuera, tratando de ser bastante sutiles, ¿no? Porque es un choque, al final de cuentas es un choque en estas culturas que son mucho más polarizadas en el sentido de los roles que juega cada uno, pero que creo que vamos transitando hacia una sociedad con mucho más planos de igualdad, que cuesta mucho. Las mujeres hemos tratado de hacer lo propio, de visibilizar lo que somos y quiénes somos y las capacidades que tenemos. Nos cuesta mucho trabajo en la sociedad en general, pero creo que también de los hombres el poder generar estos espacios de reflexión y de puesta en práctica de ser solo eso, seres humanos, amorosos, amorosas, que podemos compartir en planos de igualdad para vivir en un espacio mucho mejor. Muchas gracias, Carmen. ¿Carlos? Sí, pues en la misma sintonía, en el caso de nosotros, nosotras quienes estamos en la radio comunitaria, pues estos temas que nos ha acercado a reflexionar Ojo de Agua Comunicación, pues ha traído varios cambios en nuestro quehacer radiofónico, ¿no? En nuestra radio, y creemos que desde aquí pues es una oportunidad muy grande que tenemos para pues ir posicionando estos temas de reflexión del ser hombre y ser mujer en las comunidades que nos escuchan. Y bueno, de ello una muestra es las canciones, ¿no? Hemos procurado pues no reproducir canciones que vayan sobre esa lógica del machismo y la violencia, sobre todo, y poner más, o sea, tratar de mediar las canciones que son hechas por mujeres y para las mujeres, y también pues canciones que hablen sobre lo que sienten las mujeres, ¿no? Ante la violencia de género en que viven. Poco a poco nuestro lenguaje de locutores y locutoras ha sido más incluyente, ya no hablamos con adjetivos masculinos, y bueno, pues vamos mediando un poco, ¿no? Y de repente pues salen comentarios de saludos a los señores que están lavando los trastes, entre broma y broma, pero tratamos de visibilizar que hay otras formas de ser hombres, ¿no? Y pues al interior del colectivo de la radio pues, ha habido apertura para este tema, como lo comentaba Guillermo. Sin embargo, pues sí, ¿no? Estamos en una deconstrucción constante del ser hombre machista. Eh, y como lo decía al inicio, ¿no? Este tema no es que uno lo identifique en un taller y ya se sienta libre de eso, ¿no? Sino es observarnos constantemente porque hay expresiones del machismo que son no sé, son difíciles de percibirlos si no tienes a alguien que te vaya diciendo, reflexionando sobre eso, ¿no? Y más, lo que siento más difícil es esto, ¿no? Esto de un machismo tan arraigado que parece invisible para nosotros los hombres, pero que de repente vemos a nuestra compañera, ¿no? Nuestra pareja que se enoja, que no lo recibe a bien, ¿no? Lo que hacemos, y es ahí cuando empezamos a ver, ¿no? Quienes queremos entenderlo, ¿no? Quienes queremos reflexionar sobre esto, pues entendemos, ¿no? Que algo de lo que hicimos, pues está reproduciendo una lógica del machismo. Y hablo sobre, por ejemplo, que algo a mí en lo personal me cuesta mucho y que la compañera, en el caso de la comunidad de la compañera Carmen, seguramente no pasa, pero es sobre la carga mental de
del hogar, ¿no? De las tareas del hogar. Y de repente, pues uno se levanta de la mesa y no la limpia, ¿no? No recoge los platos. Y bueno, pues eso es tan sutil, tan pequeño, digamos, pero son expresiones, ¿no? Del machismo que está ahí. Y bueno, ya los temas más fuertes de la violencia de género y del feminicidio, pues, híjole, es algo que es bastante doloroso verlo y vivirlo. Sobre todo porque pues de repente es tu mamá, tu hermana, tu pareja quien puede vivirlo. Gracias, Carlos. ¿Carmen? Sí, nada más una última reflexión. Yo sé que el tiempo lo tenemos corto y es un tema que es muy, muy amplio. Desde la Dirección de Atención a Mujeres Indígenas y Afromexicanas, lo que estamos tratando de hacer es incidir mucho en la perspectiva de género, pero en todos los sentidos. Es decir, no solo centrarnos en la cuestión del ser mujer, sino también tratando de identificar aquellos espacios en los que hay que incidir con una perspectiva mucho más amplia del ser hombre, de ser mujer, pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, porque también es importante visibilizarlo, ¿no? En este sistema binario de entendernos hombres y mujeres, hay otros en medio que tienen una característica distinta y necesidades distintas, y por tanto tenemos que incidir allá también, ¿no? Y sensibilizar, sobre todo sensibilizar a la sociedad en general, a nuestras propias familias, a nuestras propias comunidades, a todos los que estén a nuestro alcance, para que reconozcan y reconozcamos entre todas y todos que el ser hombre y ser mujer y todas las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, son parte y somos parte de esta sociedad en la que vivimos todos y todas tenemos que caber, en el que tendremos que generar los espacios más justos y los espacios más ideales para que se nos mire de forma distinta, ¿no? Se nos identifique de forma distinta, y entonces vayamos un poco a la baja con estos temas de violencias hacia principalmente mujeres, pero que también las sufren las niñas, los niños y los hombres, ¿no? Que es mucho más violento el asunto contra las mujeres, pero que también hay un tema de odio, por ejemplo, a los hombres homosexuales, que es por cuestión de género, ¿no? Justamente que se les violenta, y que la violencia ejercida hacia ellos son muy fuerte, o hacia las mujeres lesbianas o hombres o mujeres transgénero, que también viven una situación bastante complicada, ¿no? Y que ahí podemos hablar también de violencia de género, justamente. Entonces, desde el instituto tratamos de incidir para que todas las políticas públicas tengan esa perspectiva del género mucho más amplia, y en lo que nos compete a nosotros, formar y tener y dotar de mayores herramientas a la gente que en campo trabaja con nosotras, para que tengan en el radar todos estos matices y perspectivas, hombre, mujer, seres humanos. Gracias, Carmen. Definitivamente, de hecho, para mí habla mucho como de una mirada interseccional, ¿no? Como una mirada donde no solo considerar género, sino que todo tipo de esquemas de desigualdad, y tratar de subvertirlos dentro de lo posible. Sabemos, como dice Carlos, de que hay incoherencia, o como decía Guillermo, perdón, de que hay incoherencias, de que intentamos como hacer cosas y a veces caemos solo en el discurso, pero creo que es como un proceso constante de estar visibilizando y viendo todo este tipo de situaciones de desigualdad y de privilegio, y poder estarlas cuestionando, ¿no? En el día a día. Para mí ha sido muy grato escucharles, muy, muy importante. Creo que justo es muy bueno estar haciendo todo este tipo de círculos de reflexión, y que las personas que nos escuchen también a su vez puedan motivarse de reflexionar con quienes tengan cerca y pensar cómo quieren su realidad y la de su comunidad. Justo no tiene que venir un pensamiento experto desde afuera, sino que, como hemos comentado hoy, nuestras vidas están llenas de estas experiencias que podemos reflexionar, repensar y llevarnos hacia los lugares que queremos.
Sí, agradeciéndoles mucho. Me parece mucho que íbamos a tener el comentario de alguien más, de la maestra Beli. ¿O estoy mal? ¿Alguien me podría corregir por ahí? Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Mucho gusto en conocerte. He estado escuchando muy atenta todo lo que han estado platicando y quiero agradecerles a nombre del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Osvaldo García Jarquín, esta charla que se realiza en el marco de los 15 días de activismo de la campaña Únete, que bueno, trata de poner fin a la violencia en contra de las mujeres. Son una diversidad de temas los que hemos abordado. Esto con la compañía y la coordinación del Instituto Municipal de la Mujer. Ya conocieron a la maestra Graciela Calvo, que en un inicio estuvo con ustedes. Y bueno, a mí pues no me queda más que agradecerles sus valiosas aportaciones a Ignacio Galdamés, a Guillermo Monteforte de Ojo de Agua Comunicación AC, a María del Carmen Álvarez Juárez del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Me pareció valiosísimo lo que dijiste, María del Carmen, y muchísimas gracias a Carlos Mata de Radio Comunitaria de Estéreo Lluvia y por supuesto a la coordinadora de esta actividad, a Maricruz, que es la jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario de Asuntos Indígenas del municipio de Oaxaca de Juárez, que depende también de la Subdirección de Bienestar. Quiero comentarles que es la primera vez que el municipio de Oaxaca de Juárez cuenta con un área especial que se dedica a esta parte del desarrollo comunitario de asuntos indígenas y que está muy preocupada todo este equipo por la parte también de las personas que son o que se consideran indígenas para hacer valer sus derechos también. Me parecen muy valiosas sus aportaciones en esta charla que llevamos a cabo esta tarde que se tituló Ser Hombre, Discursos y Performativas de Diferentes Regiones de Oaxaca. Me queda agradecerles, invitarles para que una vez que las circunstancias y las medidas sanitarias nos lo permitan, puedan estar con nosotros y hacer estas valiosas aportaciones en vivo a todas las personas que no cuentan con una red social y poder escucharles este tema tan valioso que es el tema de las masculinidades y agradecerle su participación. Gracias, Maricruz, por organizar esta actividad. Gracias, Ignacio. Y gracias porque, bueno, también hemos descubierto a través de esas plataformas que podemos acercarnos, ¿no? Que aún a la distancia y en otros lugares y en otros estados, incluso en otros países, podemos compartir muchas experiencias y conocimiento. Entonces, pues agradecerles nuevamente y abrirle las puertas del municipio de Oaxaca Juárez para que una vez que las condiciones lo permitan puedan estar con nosotros y podamos pues hacer llegar todos estos mensajes a las personas que radican en este municipio. Muchísimas gracias, Maricruz. Pues muchas gracias por generar este diálogo, por aceptar la invitación a cada una de las personas que están aquí presentes. Ojalá que en otras condiciones podamos abrir una segunda charla con ustedes mismos. Creo que nos quedamos muy cortos por el tiempo. Guillermo también, desafortunadamente, su internet no ha estado muy bien, pero creo que tiene muchísimo más que decirnos y aportar. Y pues muchísimas gracias y ojalá que podamos hacer una segunda charla. No sé si quiera alguien más agregar algo o damos por terminada la sesión. Yo por mi parte agradecerles a Carmen, agradecerle a Carlos y a Guillermo, aunque estuvo entrecortado, como decía Mario, en la conversación, y por sobre todo agradecerle a Mari que haya hecho toda esta gestión. Creo que es un trabajo muy importante y estuviste detrás de todo esto, aunque no lo vean las cámaras, por decirlo así, y eso se agradece muchísimo y creo que son esas gestiones las que permiten que se generen estos espacios. Decir que se continúen generando espacios de este tipo, en particular pasar el aviso. Nosotros tenemos un grupo de reflexión y conversación que se genera los días lunes, todos los días lunes a las 6 de la tarde en calle Morelos, 1511. Si es que alguien gusta asistir, un hombre puede asistir o un disidente sexual sin problema. Y en ese lugar estamos hablando sobre todos estos temas también semana a semana. Y asimismo, si a alguien se le ocurre una manera de colectivizar estos temas, bienvenido sea.
ahí estaremos apoyando, por supuesto, porque esto es algo que nos compete a todas las personas. Muchas gracias, muchas gracias.